Hola, buenos días. Me presento, soy Sara Joana Sánchez Chapa, del grupo 011. Estoy en octavo semestre y mi producto integrador lo voy a tratar del tema corrupción en México. Iniciando con el tema, doy una introducción a él que nos plantea la información sobre la corrupción en México, en donde se puede definir como todo abuso de poder público con el objetivo de obtener gratificaciones de índole privada o beneficio público. Entre los factores de carácter jurídico que favorecen las prácticas de corrupción destacan la falta de una regulación específica en la materia. ¿Por qué elegí el tema? Bueno, para mí considero que la corrupción en México es un tema complejo y delicado, porque es de suma importancia, abordando totalmente para así el poder lidiar con dicho problema de manera efectiva. Una de las razones se quiso investigar la corrupción en México es porque al tener que tomar en cuenta que debemos atacar una problemática que fuera de la incumbencia de la ética y la cultura de la legalidad, y es que es una problemática que nos afecta como sociedad, pues nos expone a problemas más grandes como la violencia o problemas económicos. También pues es una problemática que nadie debería de decir que se tiene que combatir día con día, pues este tipo de acciones presentan ambos conceptos, ya sea por lo incorrecto, que es un acto de corrupción, o por las consecuencias legales que éstas pueden presentar. En esta evidencia decidí plantear un problema social, mismo que hemos seleccionado debido a que se ve muy relacionado con la ética profesional. Hablamos de la corrupción en México y cómo esta afecta a nuestro Estado de Derecho, el factor ética, y cuánta responsabilidad tiene su ausencia en el mundo laboral, especialmente en los sistemas políticos, a la hora de tomar decisiones respecto a dilemas de la vida cotidiana. Como detonante de la corrupción, pues incluso lo consideramos como la primer causa de este problema, ya que si todos nos rigiéramos conforme a la ética profesional y con fidelidad a la misma, este problema de la corrupción no existiría en nuestro país. En donde planteamos principalmente la situación de México en relación a la corrupción, y además de justificar el por qué se está dando este problema, pues se lo acreditamos a la falta de ética de los líderes de los sistemas políticos. Una vez con esto ya explicado en qué manera afecta nuestro Estado de Derecho, trabajaremos en delimitar el área de investigación y plantearemos metas y objetivos y buscaremos alternativas y posibles soluciones a lo que es el problema. Expondremos diversas propuestas que parten de investigación, análisis y discusiones más amplias. 1. Impulsar una cultura de denuncia e implementar una política de protección a denunciales, pues a menudo corren el riesgo a posibles represalias. 2. Reforzar con los mecanismos de transparencia y gobierno abierto e impulsar la creación y difusión de datos públicos. 3. Fortalecer las instituciones para el combate a la corrupción. Y 4. Consolidar una nueva cultura de integración corporativa que tenga como objetivo centrar a hacer negocios de manera limpia y responsable. De este apartado partimos la descripción del problema. Aquí nos basamos que algunas personas se refieren que el fenómeno de la corrupción es complejo, sistémico, estructural, transversal, multicausal, ligado al poder. Pueden tener razón, pero pues hay que cambiar la manera de pensar. No estamos en un momento en el que nuestras generaciones, las nuevas, pueden cambiar esta manera de pensar y que se llegue a un mejor planteamiento y ya no exista la corrupción en algunos años. Porque aquí empezamos a explicar que en los últimos años, en el caso de México, pues se ha destacado debido a los altos niveles de corrupción e impunidad que se perciben. Desde hace más de 30 años, pues se señaló que la corrupción no es una característica desagradable del sistema político mexicano, es pues el mismo sistema.
El sistema consiste en disponer de las funciones públicas como si fueran propiedad privada, en donde la esencia de la corrupción no está en el lucro derivado de las funciones públicas, sino pues de la mentira del poder público, ya que no le rinde cuentas a nadie, lo que los hace impune. Se le puede definir a la corrupción como el abuso de cualquier posición de poder público o privado con el fin de generar algún beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual. Pues se nos afirma que la corrupción se encuentra en las estructuras del poder político mexicano, que se manifiesta en el abuso de poder, más la impunidad, menos la participación ciudadana. Y se nos dice cuál es el problema de la corrupción y en qué nos afecta a nosotros. Pues la corrupción desvía recursos públicos destinados a cubrir necesidades sociales para el beneficio de unos cuantos, devora presupuestos, incrementa y artificialmente los costos de las compras y obras gubernamentales, eleva estratosféricamente la deuda pública, es pésima constructora y administradora de los recursos públicos, crea empresas y obras fantasmas, pues genera aviadores y empleos falsos, propicia el clientelismo político a través de la compra del voto, y pues desvirtúa las misiones de las instituciones públicas, desviando sus fines y deteriora todo lo que toca, ya sea de organismos públicos y privados, grupos, personas, para que no se abran a la luz. En todo esto hablamos de la justificación del problema. Hemos abordado a la corrupción como un problema gubernamental, donde los culpables son los políticos y la debilidad que tienen muchas instituciones, pero analizando como un problema general donde el gobierno y los ciudadanos corrompen las leyes para beneficiarse entre ellos mismos. Pues la importancia de analizar la corrupción radica en conocer y entender las acciones y motivaciones de los involucrados, ya que genera opiniones de los ciudadanos acerca de la injusticia, incertidumbre de la institución y figura pública. En la identificación de las partes involucradas, pues la corrupción no es algo genético, ha crecido y se ha fortalecido en México, alrededor de la complicidad y las amplias redes que se tejen a partir de esta, en donde se propicia por el miedo social a la violencia de Estado, en donde ha llegado al punto de volverse definitivamente parte del sistema y desarrollar la resistencia a cambios que pudieran limitarla efectivamente. Hablando de la conclusión, tomamos en cuenta que esta evidencia, pues pudimos observar en que México tiene un gran problema hacia la corrupción de los servidores públicos en la administración pública, debido al bajo nivel de transparencia en sus operaciones, asociado a la inadecuada o inoportuna rendición de cuentas a la ciudadanía respecto a la gestión gubernativa, así como la impunidad representando uno de los flagelos actuales en la nación que incide en un deficiente desarrollo de su sistema político y económico, pues el país ha caído a causa de esta decadencia moral en la degradación del perfil de los políticos ante la opinión pública. La corrupción ha llegado a grandes niveles y en algunas instituciones se ha generalizado, provocando que la normativa pierda sentido para los ciudadanos, tanto que la gran mayoría de la población opina que nuestros servidores públicos, en lugar de hacer la tarea para la que están encomendados de acuerdo con la ley, por lo contrario solo buscan obtener beneficios propios y recursos ilícitos. La sociedad mexicana ha demostrado que tiene grandes carencias en el aspecto moral y ético, así como una falta de cultura de la legalidad, principalmente los servidores públicos que se suponían ser un ejemplo para la ciudadanía, hoy lo que genera es corrupción. Entonces para mí es importante que todo este tema se hable y no nada más con los de la clase, sino que sea un tema en general en donde la gente ya se dé cuenta y hagamos un cambio en donde ya no afecte a la sociedad y que ya no sea un tema político, ya que se aplique la ética y la moral de cada persona y que sepamos que no lleva nada seguir
siendo corruptos ante la sociedad. Tenemos leyes y cada ley debería de cumplirse conforme está escrita en la Constitución.